Los campesinos se postran ante su guardián, un coloso de 100 toneladas que avanza sembrando ruina. Lo invocan como redentor, deidad, barrera frente a las tinieblas. Sin embargo, en el interior de la cabina, el barón Terran percibe el pavor que se esconde tras esa devoción. Cuando la hambruna azota, descubrirá lo que el imperio estima de verdad y no son las existencias humanas. El mandato del deber susurra al principio hasta que se transforma en un alarido. Recuerdo sus rostros por encima de todo lo demás. Antes de las glorias de mi linaje, antes de los rituales de activación, antes de la unión abrasadora con mi caballero, sus rostros. Los habitantes de Vireelia me miraban con lo que en otro tiempo tildé de veneración, pero que ahora identifico como terror. Esparcían sus escasas cosechas ante los pasos atronadores del dominio justo, mi caballero errante de patrón Quistorius, como si aplacaran a un dios iracundo en lugar de rendir tributo a su defensor. Mis antepasados me enseñaron que así era lo correcto, que ese era el orden natural de las cosas. La plebe estaba allí para servir, para laborar a la sombra de nuestra magnificencia. Durante 10.000 años, la Casa Terran ha actuado como baluarte contra las sombras que acechan para devorar a la humanidad. Y durante 10.000 años hemos exigido nuestro peaje. El día en que me uní por primera vez al dominio justo se me antoja tan nítido como si hubiera ocurrido ayer, pese a que han transcurrido casi 2 décadas. Los sacristanos laboraron toda la noche, untando cada articulación y servomotor con óleos sagrados, murmurando oraciones binarias para calmar el espíritu de la máquina antes de nuestra unión. Me había adiestrado durante años, con el cuerpo y la mente forjados en innumerables pruebas. Era el 9º hijo del barón Alcidus Terran, sin expectativas de heredar, pero educado de todos modos en las costumbres familiares. 7 de mis hermanos ya ocupaban su rol como caballeros. Solo Lucius, el primogénito, permanecía junto a nuestro padre como heredero designado. Al ingresar en el santuario, noté la carga de las generaciones observándome. Nuestra morada ancestral en Barelia, distinta de nuestras posesiones principales en Volourus, resultaba modesta según los cánones de la nobleza imperial. Excavada en la ladera de la montaña que dominaba los extensos campos de grano que alimentaban una docena de sistemas vecinos, el castellán Terran imponía respeto a la población local. Sus torres de adamantium y piedra se erguían como dedos acusadores hacia el firmamento, mientras sus cimientos se hundían en las entrañas fértiles del planeta, extrayendo su abundancia. El trono mechanicum aguardaba en el núcleo del santuario, iluminado por el resplandor carmesí de los sensores y los mechadendritas que se mecían como serpientes mecánicas. Recuerdo el primer contacto de su metal gélido contra mi piel. Recuerdo el enchufe neural introduciéndose en el puerto quirúrgicamente implantado en la base de mi cráneo. Y luego recuerdo la avalancha de 10.000 años de recuerdos y presiones inundando mi mente. El vínculo entre caballero y piloto no es un mero enlace entre hombre y máquina. Es una comunión con cada ocupante previo de ese trono. Sus vivencias y sesgos se graban en tu psique como hierros candentes. Sentí a mi bisabuelo sofocando una revuelta campesina 2 siglos atrás. Sentí el gozo justiciero al disparar su cañón térmico en el epicentro de la sublevación. Los alaridos de los moribundos como una sinfonía para sus oídos mejorados. Sentí a mi primo Tibol, diezmando a los asaltantes senos que ponían en jaque los asentamientos del norte. Sentí su amarga frustración cuando los aldeanos huyeron despavoridos de él tras haberlos salvado, sus mentes primitivas incapaces de diferenciar una amenaza de otra. Y por debajo de todo, percibí el espíritu de la máquina del dominio justo en sí, vetusto y altivo, evaluándome como digno o indigno de portar su legado. Me oprimía la mente como un lastre tangible, indagando flaquezas, escudriñando dudas, vacilaciones, cualquier cosa inferior a una fe absoluta en la preeminencia de nuestra sangre y nuestro deber. Salí de esa primera comunión con mi yo preservado, aunque irremediablemente transformado. Los sacristanos lo proclamaron un lazo sólido. Mi padre posó una mano en mi hombro, su guantelete cargado de la gravedad del mando. Mis hermanos supervivientes me observaron con una amalgama de orgullo y recelo. Solo Lucius aparentaba inquietud, sus ojos escrutando los míos en busca de algo que temía hallar. Aquella noche, en soledad en mis aposentos, soñé con recorrer los campos de Virelia, pero no habitaba mi propio cuerpo. Era un titán de metal y cerámica, cada zancada aplastando el suelo fecundo bajo mis pies. Y los campesinos se dispersaban ante mí, no en una procesión ordenada de ofrendas, sino en pánico ciego. Desperté empapado en sudor, con el corazón martillando contra mis costillas.
Lo achaqué a meros ecos del proceso de unión. Los sacristanos me habían advertido de que los primeros días serían arduos, mientras mi cerebro se adaptaba a la interfaz neural, pero las pesadillas persistieron. Noche tras noche me veía contemplando a la gente de Virelia desde las alturas, no como su salvador, sino como su perdición. Y con cada amanecer empecé a captar sus voces. Al inicio no eran más que gemidos inarticulados de espanto, pero poco a poco, aquellas visiones se transformaron en súplicas, no dirigidas a mí ni a mi linaje, sino al mismísimo Dios emperador, implorando un rescate desesperado de sus señores feudales. Guardé silencio sobre esos sueños ante todos. Confesar tal flaqueza solo atraería miradas inquisitivas, quizás incluso imputaciones de inestabilidad mental, y una mente inestable no podía manejar el poder de un caballero. Había presenciado el destino de quienes fallaban en su conexión con el trono Mechanicum. Les arrebataban sus distinciones, los confinaban en las profundidades inferiores de Castellán Terrán, y sus nombres dejaban de resonar en las salas de nuestros antepasados. En vez de eso, me sumergí con mayor ímpetu en mis obligaciones. Vigilaba las fronteras de nuestras posesiones, persiguiendo a los salvajes asaltantes orcos que de cuando en cuando surgían de los espesos bosques orientales. Montaba guardia en las grandes fiestas de la cosecha, con Righteous Dominion erguido como un padre vigilante sobre el ritual. Aceptaba los tributos de cereal y mineral, junto con el trabajo humano, con aprobación severa, tal como se esperaba. Durante un periodo, las pesadillas se desvanecieron. Me persuadí de que solo habían sido los achaques iniciales de un piloto nocturno novato, el periodo de adaptación natural, mientras el trono Mechanicum modificaba secciones de mi estructura neuronal para integrarse mejor con la tecnología ancestral. Yo era el barón Gas Terrán, noveno hijo de Alcides, piloto del honorable caballero errante Righteous Dominion, siervo tanto del Omnisia como del emperador. Mi sendero era evidente, mi misión incuestionable. Entonces llegó la plaga. Empezó en los campos del este, un leve decoloramiento en el grano que se propagó con rapidez alarmante. Los agrónomos agotaron todos sus recursos para detener su progreso, incendiaron las zonas contaminadas, aplicaron tratamientos químicos suministrados por los enclaves del Mechanicus, incluso trajeron variedades nuevas de otros mundos con la esperanza de cultivar resistencia. Nada surtió efecto. En un mes, la mitad de las cosechas se perdió. En 2, la crisis se tornó catastrófica. Mi padre convocó un consejo con todos los caballeros disponibles. En ese momento solo yo, Lucius y nuestro cuarto hermano, Marius, nos hallábamos en Virelia. Los demás participaban en campañas por el sector, prestando su fuerza a regimientos de la Guardia Imperial o respondiendo a solicitudes de auxilio de sistemas vecinos. Alcides aparentaba más edad que nunca, con el peso de su cargo grabado en las arrugas profundas de su rostro. Nos reunimos en el gran salón de Castellan Terran, rodeados por estandartes y trofeos de nuestros predecesores. Servitors se desplazaban en silencio entre nosotros, rellenando copas con vino y regulando los grandes braseros que caldeaban el vasto recinto. Nuestro padre no habló de inmediato. En su lugar, encendió un proyector hololítico en el centro de la mesa, mostrando la extensión de la plaga en nuestras tierras. La mancha roja cubría casi el 80% de la tierra arable bajo nuestra salvaguarda, y seguía avanzando. Los escasos campos sanos restantes apenas bastaban para nutrir a la población de Virelia, sin contar las obligaciones de diezmo al imperio. Fue Lucius quien rompió el mutismo. Siempre pragmático, el heredero aparente se expresó con el cálculo gélido que le había granjeado la estima de nuestro padre. «Debemos rebajar la población a niveles viables», afirmó. «La cosecha sobrante podría mantener a 1/3 de la actual plebe. El resto resulta ahora prescindible». Recuerdo cómo se me revolvió el estómago ante sus palabras, no porque la idea me resultara extraña. La nobleza del imperio siempre ha considerado la vida humana como un bien a administrar, sino por las visiones que de inmediato inundaron de nuevo mi mente, volviendo a mostrarme los rostros de los campesinos alzados hacia mi caballero con pavor. Escuché otra vez sus oraciones, no pidiendo auxilio contra peligros ajenos, sino contra nosotros, sus presuntos guardianes. Aún así, guardé silencio. ¿Qué opción podía proponer? Sin alimento, perecerían de todos modos. Al menos, una purga controlada sería rápida, eficaz, comparativamente piadosa frente a la agonía paulatina del hambre. Esta fue la racionalidad que empleé para acallar la inquietud en mi espíritu. Marius planteó que solicitáramos provisiones de emergencia de nuestras propiedades en Veterus. Nuestro mundo natal era lo bastante próspero para ceder algunos bienes, sin duda. Pero mientras lo decía, todos sabíamos que la logística volvía tal remedio inviable.
Las rutas de transporte del imperio estaban saturadas, priorizando naves militares y suministros para las guerras en curso. Para cuando llegara ayuda de Volourus, el pueblo ya habría sucumbido al hambre. Al final, acordamos instaurar un racionamiento estricto sin demora. Las cosechas sanas pendientes se recolectarían y resguardarían bajo vigilancia armada. Cada hogar en los asentamientos bajo nuestra tutela obtendría una cuota según su contribución al sostenimiento de nuestras posesiones. Los trabajadores cualificados, con conocimientos técnicos o habilidades especializadas, recibirían raciones completas. Los juzgados como no esenciales obtendrían suficiente para subsistir, aunque a duras penas. Era un cálculo despiadado, pero el imperio lo aplicaba sin titubeos en 1.000.000 de mundos. Los fuertes perduran, los débiles sucumben, y a través de este yunque la humanidad resiste. Salí de esa reunión inquieto, pero conforme con nuestra decisión. Lo que no supe prever fue la respuesta del pueblo llano al anunciarse el racionamiento. Durante generaciones, los habitantes de Virelia habían asumido su destino sin rechistar. Labraban las tierras, entregaban los diezmos a sus señores, ofrecían a sus hijos e hijas a la Guardia Imperial cuando llegaban las naves del tributo. A cambio, obtenían la salvaguarda de los caballeros de la Casa Terrán. Era un pacto tan antiguo como el propio imperio, pero ahora ese pacto se había roto, no podíamos resguardarlos del hambre. Y en ese fracaso, algo esencial alteró su visión de nosotros. El primer motín estalló en el poblado de Harrow's Mill. Los agentes locales, ellos mismos famélicos y desmoralizados, fueron arrollados en un santiamén. Las reservas de grano fueron saqueadas. El meticuloso esquema de raciones se volvió inútil en una sola noche de furia desesperada. Las noticias llegaron a Castell y Terran al alba, traídas por un mensajero jadeante que había cabalgado toda la noche. La respuesta de mi padre fue inmediata y tajante. Esto no podía tolerarse. Había que restablecer el orden. La plebe debía recordar su sitio. Recuerdo sus palabras exactas al volverse hacia mí, sus ojos tan parecidos a los míos, duros como pedernal. Gaz dijo, lleva a Righteous Dominion a Harrow's Mill. Haz un escarmiento con los cabecillas. Asegúrate de que no haya un segundo levantamiento. Incliné la cabeza en señal de acatamiento, aunque un frío se instaló en mis entrañas. Este era mi deber. Esto significaba ser caballero de la Casa Terrán, preservar el orden, imponer la voluntad de la nobleza sobre quienes nos servían. Y sin embargo, las pesadillas habían vuelto la noche anterior con mayor vehemencia. Me había visto avanzando por los asentamientos, mi cañón térmico resplandeciendo con energía mal contenida. Había oído los alaridos, sentido la complacencia del espíritu de la máquina al registrar la eliminación de vidas indignas y me había despertado empapado en sudor frío, con sabor a ceniza en la boca. Pero no le conté nada de eso a mi padre. En su lugar, me dirigí sin demora al santuario nocturno, donde los sacristanos ya preparaban a Righteous Dominion para su partida. La colosal máquina de guerra reposaba en su cuna, con cables de energía y tuberías de combustible aún conectados como a un infante en el vientre materno, salvo que este vástago estaba destinado a la contienda. Cada uno de sus rasgos concebido para sembrar la muerte. El rito de enlace fue más corto de lo habitual. La premura del momento eclipsó las ceremonias usuales. Cuando el conector neural encajó, noté la presión conocida del espíritu de la máquina contra mi mente. Pero ahora había algo más. Una sensación de expectación, de apetito. Righteous Dominion sabía que no marchábamos a librar batalla contra orcos, traidores u otros enemigos externos. Sabía que nos enviaban a castigar a quienes supuestamente protegíamos, y lo aprobaba. Esta certeza me perturbó más de lo que podía expresar, ni siquiera ante mí mismo. Pero no había tiempo para rumiarlo. Las enormes puertas del santuario ya se abrían, dejando ver la luz grisácea del amanecer en Virelia. Con un mero pensamiento, ordené al caballero dar sus primeros pasos pesados, haciendo vibrar las planchas del suelo bajo su peso colosal. El trayecto hasta Harrow's Mill tomaría varias horas, incluso al ritmo formidable de un caballero. Mientras guiaba a Righteous Dominion por el sendero serpenteante de la montaña, que descendía de Castell y Terran hacia las llanuras bajas, intenté forjarme anímicamente para lo que venía. Había matado antes. Por supuesto, todo piloto de caballero lo ha hecho. Pero aquellos eran enemigos del imperio, amenazas al dominio de la humanidad sobre las estrellas. Esto sería distinto. Eran nuestra propia gente, empujados a la desesperación por el hambre y el temor.
Me repetí que actuaría con clemencia, identificaría a los instigadores del motín, a quienes habían asusado a los demás hacia la violencia, y los ejecutaría de forma limpia. Un disparo térmico es instantáneo, al fin y al cabo. No sentirían dolor, y sus muertes tendrían un fin: restablecer el orden y quizá salvar más vidas a la larga. Esta era la excusa a la que me aferraba. Mientras Righteous Dominion avanzaba inexorable hacia Harrow's Mill, divisé el asentamiento a varios kilómetros de distancia, un grupo de humildes unidades habitacionales y plantas procesadoras agrícolas acurrucadas en un valle somero. Una delgada columna de humo se elevaba de su centro, rastro de la hazaña de la noche pasada. Al acercarme más, esperé ver a la población resguardada en sus hogares, temblando ante el avance de la justicia de su señor. En cambio, vi a cientos de personas congregadas en la plaza principal, muchos armados con herramientas de labranza o armas improvisadas. No se ocultaban, esperaban, a través de las tomas visuales mejoradas de mí. En la oscuridad de la noche, logré distinguir rostros individuales entre la muchedumbre. Sí, había temor, pero también una firme resolución. No eran alborotadores sin sentido. Eran individuos desesperados que habían resuelto que morir bajo las armas de un caballero era mejor que agonizar de hambre poco a poco. En ese instante, comprendí que no me habían enviado para restablecer el orden, sino para aplastar la disidencia. Para recordarle a esta gente que sus vidas no valían nada frente al honor y el poder de la Casa Terrán, detuve el imponente dominio justo al borde del poblado. La enorme máquina de guerra se alzaba por encima de los edificios más altos, proyectando su sombra sobre la asamblea como un velo fúnebre. Mediante los altavoces externos Vox, me dirigí a los habitantes de Harrow's Mill. Por mandato del barón Alcides Terran, proclamé: vengo a capturar a los culpables del robo de recursos imperiales y del asesinato de leales ejecutores. Entregadlos ahora, y el resto de vosotros seréis perdonados. Un murmullo se extendió por la multitud, pero nadie avanzó. En su lugar, un anciano se abrió paso hasta la vanguardia. Su espalda estaba encorvada por décadas de trabajo en los campos, sus manos nudosas y endurecidas por las callosidades. Sin embargo, sus ojos eran nítidos e inquebrantables mientras alzaba la vista hacia la imponente silueta de mi caballero. «No queda nada que entregar, mi señor», gritó, con una voz que sorprendió por su claridad. «El grano ha desaparecido, devorado por bocas hambrientas. En cuanto a los ejecutores, ellos dispararon primero. Solo nos defendimos. Más mentiras y sedición, surgió el pensamiento no solicitado, aunque no sabía si provenía de mi propia mente o de la influencia del trono mechanicum. Estos plebeyos osan excusar sus actos, deben aprender su posición. Luché por conservar la calma, por recordar mi deseo de clemencia. Le hablé directamente al anciano, orientando los altavoces Vox hacia él. El imperio no puede operar si cada súbdito famélico actúa por su cuenta. Y añadí: hay procedimientos, planes de ración. Lo que habéis hecho pone en peligro a todos en Barelia, no solo a vosotros. El anciano no retrocedió. Al contrario, señaló los semblantes delgados y famélicos que lo rodeaban. Niños con vientres hinchados, mujeres de mejillas hundidas, hombres cuyos músculos empezaban a atrofiarse. «Miradnos, mi señor», dijo. «Ya estamos muriendo. Vuestros procedimientos y planes no significan nada para los que pasan hambre. Nosotros cultivamos estos campos. Nosotros molimos el grano. Nosotros erigimos este asentamiento con nuestras propias manos. Y ahora queréis que nos muramos en silencio mientras vosotros os acomodáis en vuestra fortaleza montañosa con el estómago lleno». Sus palabras me impactaron como golpes reales, porque eran ciertas, porque repetían ideas que me había negado a reconocer ni siquiera ante mí mismo, porque resonaban con las pesadillas que me atormentaban desde hacía meses. Pero yo era un caballero de la Casa Terrán, tenía un deber, tenía mis órdenes. Con un mero pensamiento, activé el cañón térmico acoplado al brazo derecho del dominio justo. El arma zumbó con una letal promesa, el aire en torno a su cañón temblando por el calor. Era una advertencia, una última ocasión para obedecer. «Entregad a los cabecillas», repetí. «Esta es vuestra postrera chance». El anciano no se inmutó. Nadie más en la multitud lo hizo. Al contrario, para mi sorpresa empezaron a entonar un canto. No oraciones al emperador pidiendo salvación, no súplicas de piedad, sino un estribillo simple y condenatorio: que comamos, que comamos, que comamos. El cántico aumentó de intensidad hasta que pareció vibrar dentro de la cabina de mi caballero, y con él surgió una presión en mi cabeza, un dolor abrasador tras mis ojos.
El espíritu máquina del dominio justo se agitaba, ansioso por acallar el ultraje, por sofocar la revuelta. Sentí su sed de sangre fusionándose con los recuerdos de mis antepasados. 1000 años de autoridad incuestionable y represalias rápidas contra cualquiera que osara cuestionarla. Por un momento, dejé de ser Gasterrán. Era cada varón que había pilotado este caballero. Era la encarnación de la voluntad de la casa Terrán, y esa voluntad exigía sangre. El cañón térmico disparó. Un rayo de calor tan feroz que parecía casi tangible brotó del arma, impactando en el centro de la muchedumbre. Los que estaban en su trayectoria directa simplemente dejaron de existir, evaporados en un instante sin tiempo para gritar. Los cercanos sufrieron destinos peores, sus cuerpos se fundieron en parte, sus alaridos de agonía rasgando el repentino silencio como cuchillas. El hedor me llegó incluso a través de la cabina sellada de mi caballero, el tufo de carne quemada, de pelo y ropa, y de esperanzas convertidas en cenizas. Y con ello llegó una oleada de emoción desde el trono Mechanicum, una sensación tan extraña y al mismo tiempo tan conocida, que me costó segundos identificarla. Satisfacción. El espíritu máquina estaba complacido. Los supervivientes huían ahora, dispersándose en todas direcciones, su anterior desafío olvidado ante tal poder destructivo abrumador. Pero el trono Mechanicum no se daba por satisfecho. Un solo disparo no bastaba. Estos plebeyos habían osado desafiar a sus superiores. Debían recibir una lección que resonara por todo de Virelia. Luché contra el impulso, esforzándome por recuperar el dominio. Aquella gente no representaba una amenaza para el imperio. Eran súbditos, fieles del dios emperador, igual que yo. Estaban hambrientos, desesperados, llenos de temor. No merecían la aniquilación. Sin embargo, la máquina había probado la sangre y ansiaba más. Los recuerdos de mis antepasados se arremolinaban en mi mente, evocando revueltas pasadas sofocadas con idéntica ferocidad. Así había sucedido siempre. Ese era el orden natural de las cosas. El cañón térmico disparó una y otra vez, sin cesar. Cada impacto convertía más de Harrow's Mill en escombros humeantes. Cada estallido acababa con decenas de vidas indefensas ante tal armamento. Cada detonación me alejaba más de mi esencia humana y me sumergía en una unión más profunda con la máquina. Ignoro cuánto duró la carnicería. El tiempo dentro de la cabina parecía dilatarse y torcerse, con minutos que se alargaban en horas, segundos en eternidades. Recuerdo retazos, imágenes atroces grabadas a fuego en mi memoria. Una madre abrazando a su hijo mientras el rayo térmico los devoraba a ambos. Un hombre lanzándose en vano contra la pata de mi caballero, su lanza improvisada hecha añicos contra la placa de adamantium. Los silos de grano derrumbándose en llamas, garantizando que ni siquiera los supervivientes hallaran alimento entre las ruinas. Cuando todo concluyó por fin, cuando las celdas de combustible del cañón se agotaron y el espíritu de la máquina calmó su sed de venganza, Harrow's Mill había desaparecido. Lo que había sido un poblado próspero se reducía ahora a un cráter humeante, con los cuerpos de sus moradores convertidos en cenizas y huesos carbonizados, y yo no sentía nada. Ni remordimiento, ni culpa, ni espanto por mis actos. El trono Mechanicum había sobrescrito temporalmente mis reacciones emocionales, resguardándome del trauma psíquico de la matanza masiva. Era una característica, no un fallo. Los caballeros deben tomar decisiones arduas e infligir violencia atroz cuando sea preciso, sin que la debilidad humana los paralice. Mientras pilotaba a Righteous Dominion de regreso a Castellan Terran, me convencí de que había cumplido con mi deber. Había obedecido las órdenes de mi padre. Había restablecido el orden de la única forma viable. El ejemplo de Harrow's Mill aseguraría que ningún otro asentamiento osara sublevarse, por muy famélicos que quedaran. Era cruel, pero imprescindible. Ese era el costo de la supervivencia del imperio en una galaxia hostil. Pero conforme la conexión con el trono Mechanicum se desvanecía, mientras los sistemas autónomos asumían la marcha rutinaria de vuelta, permitiendo que mi conciencia se desconectara en parte de la interfaz, noté algo inusual. Un susurro al límite de mi percepción. No uno solo. Cientos, miles. Al principio, creí que era solo el eco persistente del espíritu de la máquina, vestigios de la comunión que se extinguían a medida que mi mente recuperaba su autonomía. Pero al prestar atención, empecé a discernir palabras, oraciones. Las mismas súplicas angustiadas que había oído en mis sueños, pero ahora me acompañaban despierta.
traídas por el viento o quizás inyectadas directamente en mi cerebro mediante algún fenómeno inexplicable. Las plegarias agonizantes de Harrow's Mill, los últimos pensamientos de aquellos a quienes acababa de asesinar, capturados tal vez por los sensibles órganos de mi caballero o por el propio trono Mechanicum. Y no maldecían mi nombre ni el de la casa Terran. No pedían revancha ni condenación. Simplemente suplicaban la misericordia del emperador, un fin a su tormento, comprensión en lo que les esperara tras la muerte. Intenté ignorar las voces para concentrarme en el camino, en el informe que entregaría a mi padre, pero ellas no cesaban, intensificándose con cada kilómetro recorrido. Cuando Castellan Terran asomó en el horizonte, los murmullos se habían convertido en un estruendo, un coro ensordecedor de los difuntos que amenazaba con ahogar mis propios razonamientos. Con manos temblorosas, me desconecté del trono Mechanicum. En cuanto Righteous Dominion quedó fijado en su cuna de mantenimiento, los Sacristans se acercaron para iniciar sus ritos post-misión, pero los aparté con un gesto. Necesitaba estar sola, necesitaba silencio. Sin embargo, las voces me perseguían. Me seguían por los corredores de Castellan Terran ante las miradas intrigadas de los siervos y los saludos deferentes de los guardias de la casa. Me acompañaban hasta la capilla privada, donde me arrodillé ante el áquila en busca de absolución, o al menos de una paz pasajera. Me seguían a mis aposentos, donde me derrumbé en la cama, tapándome los oídos en un intento inútil por acallarlos. El sueño, cuando por fin llegó, no trajo alivio alguno. Las pesadillas eran peores que nunca, pero ya no proféticas, sino retrospectivas. Reviví la masacre de Harrow's Mill con un detalle lacerante, pero desde el punto de vista de las víctimas. Sentí el pánico del anciano al ser apuntado por el cañón térmico. La desesperación de las madres que intentaban proteger a sus hijos de una fuerza imparable. La incredulidad de los hombres que habían dedicado sus vidas en leal servicio a la casa Terran, ahora pereciendo a manos de su supuesto protector. Me desperté gritando, con las sábanas empapadas en sudor. El amanecer aún estaba a horas de distancia, pero sabía que no hallaría más reposo esa noche. En su lugar, me vestí y me dirigí al despacho de mi padre. Tenía que entregar mi informe para cumplir al menos con esa parte de mi obligación. Tal vez en los tediosos ritos del deber encontraría algún alivio ante las voces. Alcides estaba despierto a pesar de la hora temprana. Se hallaba sentado tras su enorme escritorio, con placas de datos y pergaminos esparcidos delante de él. El peso de su responsabilidad se notaba en el hundimiento de sus fornidos hombros. Alzó la vista cuando entré, con una expresión indescifrable. «Está hecho», dije de forma sencilla. Mi padre asintió. No solicitó pormenores. No hacía falta. El objetivo de mi misión había sido evidente, y la ausencia de noticias desde el molino de Harrow le indicaba todo lo necesario sobre su triunfo. «Bien», contestó. «La noticia ya se ha difundido a los demás asentamientos. El plan de ración se está acogiendo sin más altercados». Lo pronunció con complacencia, como si la muerte de cientos, tal vez miles, representara un costo menor por la obediencia. Y en otro tiempo yo habría estado de acuerdo, en otro tiempo habría considerado el asunto zanjado, una lamentable exigencia al servicio de un fin superior. Pero las voces no permitían tal simplificación. Merecían algo mejor de nuestra parte, me oí decir, las palabras brotando antes de que pudiera recapacitar. Eran súbditos leales del emperador, tenían hambre. Alcides me miró con severidad, entrecerrando los ojos. Por un instante, creí que me reprendería por tal flaqueza. En cambio, su gesto se relajó de manera casi imperceptible. «Todos los súbditos del emperador han de estar dispuestos al sacrificio. Así», añadió, «quienes no asumen esta realidad suponen un riesgo para cuantos les rodean. Hiciste lo imprescindible, no lo cuestiones». Deseaba creerle, anhelaba adoptar la gélida convicción que había orientado a la casa Terran durante milenios, pero las voces susurraban lo contrario. Asentí con rigidez y me retiré. Al cerrar la puerta a mi espalda, oí que mi padre murmuraba algo para sí. Parecía como si dijera que el trono los transforma a todos con el paso del tiempo. No capté el sentido de esas palabras, pronto lo haría. Los días siguientes transcurrieron en un torbellino de tareas. Los campos restantes se recolectaron bajo estricta vigilancia. El plan de ración se aplicó en todos los asentamientos bajo nuestra tutela. Los enclaves del Mechanicus prosiguieron sus vanos intentos por erradicar la plaga. Y en medio de todo ello, las voces no cesaban. Un coro incesante en mi mente que se intensificaba cada vez que me acercaba al Sancta Sanctorum nocturno. Postergué mi siguiente comunión con el dominio justo todo lo que pude.
alegando heridas leves del despliegue anterior que requerían tiempo para sanar. Los sacristanes mostraron escepticismo, pero no osaron cuestionar directamente a un hijo de la casa Terrán. Al final, sin embargo, no pude posponerlo más. Un informe sobre actividad orca cerca de los bosques orientales exigía una intervención, y yo era el único piloto nocturno disponible. Lucius andaba ocupado con labores administrativas y Marius había sido enviado a un sistema vecino para solicitar auxilio de emergencia. Al aproximarme al Sancta Sanctorum, las voces alcanzaron un pico febril, ahogando los cánticos de los tecnoadeptos y el zumbido de las máquinas. Me armé de valor, obligándome a avanzar paso a paso, recordándome mi compromiso con la casa y el imperio. El trono mecanicum aguardaba, con sus interfaces neurales reluciendo en la penumbra. Me acomodé en él, sintiendo cómo sus formas familiares se adaptaban a mi cuerpo. Los sacristanes se movían a mi alrededor, enganchando cables, calibrando ajustes, recitando plegarias binarias para apaciguar el espíritu de la máquina. Y entonces, el conector neural encajó en su lugar. La comunión me golpeó como un impacto físico. El espíritu de la máquina del dominio justo irrumpió en mi conciencia con una intensidad sin precedentes, como ansioso por retomar nuestro vínculo. Pero trajo consigo las voces, ya no como murmullos lejanos, sino inmediatas y abrumadoras, como si los difuntos del molino de Harrow se hubieran grabado de algún modo en los sistemas del caballero. Jadeé, mi cuerpo convulsionando en el trono mientras luchaba por retener el dominio. Los sacristanes retrocedieron, alarmados por mi respuesta. A través de la visión empañada, los vi consultándose entre sí, con sus mechadendritas agitándose en patrones inquietos. Necesito desconectar. Intenté articular, pero mi boca no lograba pronunciar las sílabas. El espíritu de la máquina había tomado el control de mis funciones motoras, impidiéndome interrumpir la comunión. Quería algo de mí, quería que lo comprendiera. Imágenes inundaron mi mente, no recuerdos, ni sueños, sino algo intermedio. Vi al dominio justo avanzando por los campos de Berelia. Pero ahora la visión se dividía. Percibía a través de los augurios del caballero las lecturas tácticas y soluciones de puntería que dirigían sus armas, pero al mismo tiempo veía con ojos humanos alzados hacia la imponente máquina de guerra. Sentí el lazo nosotros y el terror, sentí la desesperación y lo comprendí. El trono mechanicum no se limitaba a registrar las vivencias de sus pilotos, capturaba todo, cada existencia aniquilada por sus armas, cada súplica pronunciada ante él. Cada sentimiento experimentado bajo su influjo. Todo ello guardado en vetustos acervos de datos que escapaban al entendimiento de los tecnosacerdotes más eruditos. Pero más allá de eso, capté la esencia real del lazo entre caballero y jinete. No era, como me habían inculcado, un mero asunto de afinidad sanguínea y acondicionamiento neural. Se trataba de una unión espiritual. La máquina exigía algo de nosotros al igual que nosotros de ella. Y lo que demandaba, lo que devoraba, no era nuestra lealtad, ni nuestra destreza, ni nuestra pureza genética. Era nuestra aptitud para la violencia, nuestra disposición a causar dolor, nuestra capacidad para justificar barbaries en aras del deber. La revelación me impactó como un rayo. Los caballeros de la casa Terrán, los nobles guardianes de la humanidad, no éramos héroes. Éramos meros recipientes para artefactos ancestrales que se alimentaban de la miseria humana. Y nos habían moldeado con esmero, generación tras generación, para suministrar ese alimento sin cuestionarlo. Me resistía a este saber, intentando repudiarlo como herejía o enloquecimiento. Sin embargo, las pruebas me rodeaban, inscritas en los mismos engranajes de Dominium Justo. El espíritu máquina se mostraba más sereno, más receptivo tras episodios de ruina. No diferenciaba entre orcos y humanos en su apetito. Solo reconocía el placer de la fuerza desatada, de la vida sofocada. Y mis antepasados lo habían intuido en algún grado. Los recuerdos grabados en el trono mechanicum albergaban ecos de sus propias dudas, pronto ahogadas por el abrumador peso de la tradición y el mandato. Habían experimentado lo que yo sentía y optaron por aceptarlo, por erigirse en cómplices voluntarios de este pacto remoto y atroz. Ignoro cuánto tiempo estuve inmerso en la comunión con Dominium Justo, atrapado en este vórtice de epifanías y negaciones. Al fin, el espíritu máquina aflojó su agarre sobre mí, tal vez conforme porque ya había vislumbrado lo suficiente, porque asimilara la verdad que jamás podría proclamarse en voz alta. Al salir del trono, los sacristanos me miraron con inquietud. Mis signos vitales habían fluctuado de forma irregular. Me advirtieron que la unión había durado horas de más a las previstas,
Temían daños neuronales, quizás una merma irreversible en mi facultad para pilotar. Les aseguré que estaba bien, aunque nada más lejos de la realidad. Estaba destrozado, mi visión del mundo hecha añicos, pero no podía confiarles esto. Los tecnosacerdotes servían al Omnicia, y a través de él a los espíritus máquina de los caballeros. No me auxiliarían. Podrían incluso considerar mis visiones como herejía técnica, castigada con la transformación en servitor o peores suplicios. La incursión orca aún reclamaba atención. Con precisión automática, dirigía Dominium justo fuera del Sanctum y hacia los bosques orientales. Pero en esta ocasión era plenamente consciente de la expectación del espíritu máquina, su ansia por la violencia inminente. Y percibía otra cosa, una fisura en la conexión entre mi mente y los sistemas del caballero, una grieta en la interfaz espiritual. Un leve defecto que quizás siempre había existido, pero que solo ahora detectaba porque lo buscaba con fiereza, anhelando cualquier medio para reafirmar mi humanidad frente al dominio de la máquina. No bastaba para romper del todo la unión, pero podría permitir preservarme una parte de mí ajena al condicionamiento del trono. Localizar a los orcos resultó sencillo. Una banda de unos 100 pieles verdes pertrechados con hachas rudimentarias y unas pocas armas de fuego improvisadas. Habían asaltado una granja periférica, masacrando a la familia que la habitaba y apoderándose de sus reservas de víveres. Ahora avanzaban más adentro de Vireelia, atraídos por la promesa de más botín y refriegas. En condiciones habituales, no habrían supuesto reto alguno para un caballero. Podría haberlos borrado del mapa a distancia máxima con el cañón térmico, sin concederles ocasión de aproximarse o desplegar sus escasas armas antitanque. Pero vacilé, no por temor o indecisión táctica, sino porque notaba el afán del espíritu máquina. Anhelaba que empleara el cañón térmico para revivir el gozo de la matanza en masa, y en ese instante tomé una resolución. Se la negaría. En vez del cañón térmico, activé las cadenas segadoras acopladas al brazo izquierdo de Dominium justo. La hoja colosal rugió al encenderse, con sus dientes de adamantium girando a velocidad vertiginosa. Seguía siendo un arma demoledora, más que idónea para erradicar la amenaza orca. Pero demandaría combate cuerpo a cuerpo, eliminaciones una a una en lugar de aniquilación colectiva. Sería caótico, riesgoso, y ofrecería mucho menos de esa voracidad, ese sustento emocional que el espíritu máquina apetecía. Noté su desagrado al instante, una presión tras los ojos que pronto se tornó en dolor abrasador. El trono Mechanicum intentó imponer su voluntad sobre mi decisión de alinear mi conciencia con sus anhelos. Sin embargo, me aferré a ese suelo en la interfaz, esa mínima grieta que me permitía conservar un ápice de autonomía. El enfrentamiento subsiguiente no fue ni refinado ni metódico. Avancé contra la horda orca como un segador en un trigal, con la sierra mecánica subiendo y bajando en arcos salvajes. Los pieles verdes respondieron con su habitual fiereza, algunos logrando trepar por las extremidades de mi caballero para asaltarlo con cargas explosivas o herramientas de corte pensadas para perforar blindajes. Los perjuicios que causaron fueron insignificantes, apenas un susurro en los sistemas del caballero. Pero cada golpe, cada fisura leve en la coraza exterior, propagaba un latigazo de agonía a través de mi organismo por medio del enlace neural. El trono Mechanicum garantizaba que experimentara cada lesión en el Righteous Dominion, un eco de nuestra unión compartida. Aún así, seguí adelante, negándome a activar el cañón térmico a pesar de las claras ventajas estratégicas que ofrecía. Cuando el último orco yació inerte, mi cuerpo chorreaba sudor, con los tendones vibrando por el esfuerzo de combatir no solo al adversario visible, sino también a la sugestión de los espíritus máquina. Regresé ante Castell y Terran como vencedor, aunque transformado. Las voces de Harrow's Mill aún susurraban en mi cabeza, pero ahora se unían a ellas una comprensión más profunda de lo que implicaba ser un caballero de la casa Terran. No éramos los guardianes nobles que yo había imaginado. Éramos meros contenedores para armas ancestrales que se nutrían de la muerte y el tormento. Y habíamos participado en ese pacto durante 10.000 años. Esa revelación me dejó vacío, despojándome de mi sentido del deber y de mi esencia como si se arrancara la corteza de un árbol seco. ¿Qué haría con ese saber? ¿Cómo podía seguir sirviendo con lo que ahora conocía? La respuesta llegó envuelta en una noticia imprevista. Mi hermano Lucius, el heredero principal, había perecido en un accidente de caza. Los pormenores eran imprecisos, algo relacionado con un fallo en su grab chute mientras perseguía a las colosales presas voladoras que surcaban la atmósfera superior de Vireelia. Pero el mensaje era evidente.
Con Marius en mundos lejanos y los demás hermanos inmersos en campañas remotas, yo era ahora el hijo mayor disponible en Virelia. Mi padre me citó en sus aposentos privados esa noche. Alcide parecía menguado de algún modo, la muerte de su primogénito sumando otro peso a su ya abrumadora carga. No se anduvo con rodeos, la cadena sucesoria debía mantenerse. Declaró: «Asumirás las responsabilidades de Lucius de inmediato, y cuando llegue mi hora, te convertirás en varón de las posesiones de la casa Terran en Virilia». Debería haberme sentido distinguido. Era un ascenso que superaba cualquier expectativa como noveno hijo. En cambio, solo experimenté un temor que se intensificaba. Convertirme en varón implicaría una comunión aún más íntima con los caballeros, quizás pasando del Righteous Dominion a uno de los patrones más potentes reservados a la línea principal. Significaría aceptar plenamente esa simbiosis que ahora veía como intrínsecamente perversa. Pero no le dije nada de eso a mi padre. En su lugar, inclinó la cabeza en una sumisión aparente a mi nuevo destino. Tal vez, reflexioné, con ese poder podría empezar a alterar las cosas. Tal vez hallaría un medio para romper el círculo vicioso, para establecer un vínculo renovado entre la casa Terran y los habitantes de Virelia, fundado en una defensa auténtica en vez de en el abuso y el pavor. Era una ilusión ingenua, lo sé ahora. El régimen era demasiado arraigado, el adoctrinamiento demasiado absoluto, pero me brindó un rumbo en las sombras de los días venideros. Como heredero aparente, obtuve entrada a archivos y costumbres antes vedados para mí. Descubrí más sobre el pasado de nuestra casa, sobre los antiguos convenios con el Mechanicus, que nos suministraban la pericia y la tecnología para custodiar nuestros caballeros. Y supe de los escasos casos de pilotos que habían repelido la unión, que habían resistido la presión del trono Mechanicum. Ninguno había triunfado del todo. Los espíritus máquina eran demasiado dominantes, el condicionamiento neural demasiado exhaustivo, pero algunos habían logrado excavar rincones de libertad para preservar un vestigio de su humanidad frente a la exigencia de someterse. Esos aviadores eran mirados con recelo por sus compañeros, a menudo asignados a tareas defensivas o administrativas, donde su renuencia a la fusión total generara el menor desorden posible. Empecé a inspirarme en esos disidentes, reteniendo adrede una parte de mí en cada enlace con el Righteous Dominion. Me concentré en esa imperfección de la interfaz, ampliándola mediante pura determinación, forjando un refugio en mi psique donde el espíritu máquina no pudiera penetrar. Los sacristans detectaron el giro, informaron de lecturas anómalas en mis uniones, secuencias que indicaban una alineación neural incompleta, pero no hallaron avería alguna que justificara la irregularidad. Y yo seguía siendo competente en el fragor de la batalla, aún capaz de cumplir con mis obligaciones como caballero. Así que observaban, esperaban y se angustiaban. Mientras tanto, la situación en Velia seguía empeorando sin remedio. La plaga había arrasado casi por completo las tierras cultivables. El esquema de raciones mantenía a la población con vida, aunque a duras penas. El hambre se había convertido en una sombra permanente incluso para los obreros más esenciales, y los barcos del diezmo estaban a punto de llegar en unos meses, exigiendo la entrega habitual de cereales y reclutas. Mi padre envejecía a ojos vistas bajo tanta presión. Pasaba jornadas enteras debatiendo con los adeptos del Mechanicus en busca de alguna solución técnica contra la plaga. Envió naves mensajeras a nuestras posesiones en Volourus, suplicando ayuda a pesar de las dificultades logísticas. Incluso barajó lo impensable, contactar con otras casas nobles con las que guardábamos rencillas ancestrales, ofreciendo cesiones o pactos a cambio de socorro. Nada surtió efecto. La plaga resistía cualquier remedio, cualquier estrategia de contención. Era como si el mismísimo suelo de Virelia se hubiera rebelado, negándose a acoger los cultivos que habían alimentado a la humanidad durante milenios. Y en medio de todo aquello, los murmullos en mi cabeza persistían. Las voces de Harrow's Mill, ahora acompañadas de un coro cada vez más numeroso de difuntos y almas desesperadas. No eran acusadoras, ni clamaban por venganza, solo ansiaban ser escuchadas, que se reconociera su dolor, que sus existencias trascendieran el mero servicio a sus señores feudales. Empecé a atenderlas, no solo a soportarlas como un suplicio inevitable, sino a prestarles atención de verdad a sus mensajes. Y en sus ruegos sencillos hallé una sabiduría que había escapado a los nobles de la casa Terran durante siglos. La gente de Virelia no pretendía ser adorada como divinidades. No requerían amos en máquinas de guerra colosales.
Buscaban aliados, anhelaban ser apreciados no solo por su esfuerzo, sino por su esencia humana. Necesitaban la certeza de que, ante una catástrofe, no serían inmolados por conveniencia. Tomé esas lecciones y las apliqué en medidas modestas. Modifiqué el plan de raciones para repartir los alimentos de forma más justa, sin importar el aporte productivo de cada uno. Mandé a los guardias de la casa que trataran a la población con dignidad en lugar de desdén. Visité yo mismo los asentamientos que aún resistían, no en una procesión de autoridad altiva, sino en un vehículo terrestre modesto, dialogando cara a cara con los habitantes sobre sus carencias y temores. Esas iniciativas me granjearon la desconfianza de mi padre y la animadversión abierta de numerosos oficiales de la casa. Interpretaron mi conducta como flaqueza, como un precedente funesto que erosionaba los pilares de nuestro poder. Lo que no podían percibir, lo que yo me guardaba de revelar, era que luchaba por el espíritu de la casa Terrán, intentando trazar un rumbo renovado antes de que fuera demasiado tarde. Pero el tiempo se agotaba. Los barcos del diezmo surgieron en órbita. Enormes naves imperiales que no toleraban excusas por déficits en las entregas previstas. Mi padre recibió a la delegación imperial en el gran salón de Castel y Terrán, conmigo a su lado como heredero aparente. El oficial del diezmo era un hombre gélido, con el rostro endurecido por implantes que apenas dejaba traslucir sentimientos. Escuchó la exposición de mi padre sobre la plaga, las acciones emprendidas para atenuar el perjuicio y la súplica de una rebaja temporal en nuestras cargas. Cuando Alcides concluyó, el oficial del diezmo revisó una tableta de datos durante varios minutos interminables. El único ruido en el vasto salón era el zumbido leve de los servitors mientras custodiaban sus puestos fijos contra las paredes. Al fin, el oficial alzó la vista. Sus ojos cibernéticos destellaron en la penumbra. «El diezmo ha de cumplirse», declaró con una voz tan mecánicamente exacta como su figura. «El Monitorium Departamental ha evaluado el valor estratégico de la aportación de Virelia. Se han aplicado correcciones por la plaga informada. El nuevo mandato es el 60% del diezmo estándar de grano y el 100% del diezmo estándar de mano de obra». Mi padre palideció. Incluso el grano reducido nos dejaría a nuestra gente prácticamente sin sustento, y el diezmo de mano de obra, al llevarse a los más fuertes y hábiles, destruiría nuestra capacidad de recuperarnos de la plaga, aunque lográramos capear la crisis inminente. «Eso es inviable», replicó mi padre, con un tono de desesperación que se filtraba en sus palabras. «No podemos satisfacer esas exigencias sin comprometer la supervivencia de nuestras tierras. Solicito una dispensa de emergencia, a saldar con intereses una vez vencida la plaga». La expresión del oficial del diezmo no varió. Su mano augmentada tecleó una anotación breve en la tableta de datos. «La negativa a acatar el diezmo ajustado se registrará como sedición», sentenció. «Las repercusiones para la casa Terrán serán graves. Su condición de casa de caballeros alineada otorga cierta flexibilidad, pero no una salvaguarda eterna ante el veredicto imperial». Era una advertencia velada pero clara. O entregábamos lo que el imperio reclamaba, o nos exponíamos a castigos, y las sanciones imperiales contra una casa noble solían implicar la investigación inquisitorial, posible confiscación de títulos y posesiones, e incluso la ejecución de la familia gobernante si el agravio se consideraba lo bastante grave. Los hombros de mi padre se hundieron en señal de rendición. Aceptaría. No tenía alternativa, y esa sumisión implicaba la muerte para una parte sustancial de la población superviviente de Virelia, ya sea por inanición tras la recogida del grano o por el reclutamiento forzoso en la desgarradora maquinaria de la Guardia Imperial. No podía quedarme callada, no con los lamentos del molino de Harrows resonando en mi cabeza, no con el saber de lo que en realidad eran nuestros caballeros, no con la comprensión que había adquirido a través de mis modestas muestras de misericordia hacia nuestra gente. «Existe otra opción», declaré, mi voz rompiendo el denso mutismo. Tanto mi padre como el oficial del diezmo giraron la vista hacia mí, asombrados por mi intromisión. «Virelia cuenta con otros bienes», prosiguió. «Nuestras montañas albergan minerales escasos que resultan de gran interés para el Adeptus Mechanicus. Nuestros bosques custodian compuestos biológicos singulares empleados en preparaciones farmacéuticas específicas. Podemos proponerlos como reemplazo del tributo en grano, y además pondremos en marcha programas de adiestramiento para elevar la eficiencia de nuestro contingente humano, aunque no logremos cubrir la cuota total». Era un arriesgado apaño armado con retazos de información que había recopilado en mis últimas revisiones exhaustivas del inventario completo de recursos de Virelia.
Ignoraba por completo si tales sustitutos satisfarían a la inflexible administración del departamento Monitorum. El oficial del diezmo me escudriñó durante un instante prolongado, sus ojos cibernéticos zumbando levemente mientras recalibraban el enfoque. Acto seguido, volvió su atención a la pizarra de datos, con los dedos danzando veloces sobre su panel. Los minerales de pureza adecuada se aceptarían a un tipo de cambio de 8 por 1 en términos de valor, anunció al fin. Los compuestos biológicos a 12.1. La documentación de los protocolos de entrenamiento ha de presentarse para su revisión antes de que se contemple cualquier mejora en los requisitos de mano de obra. Las tasas eran castigadoras, calculadas para exprimir el máximo provecho sin importar la modalidad, pero brindaban una tenue esperanza de subsistencia para los habitantes de Virelia. Si lográbamos extraer suficiente mineral, recolectar bastantes de los hongos raros que brotaban en las entrañas más ocultas de los bosques, tal vez cumpliéramos el diezmo sin sentenciar a nuestra gente al hambre. Mi padre me miró con una mezcla de asombro y aprobación fatigada. Las discusiones se extendieron por unas cuantas horas más, tornándose cada vez más especializadas mientras desgranábamos los pormenores del pacto alternativo. Cuando el oficial del diezmo se marchó, habíamos alcanzado un convenio provisional que, de sernos propicia la fortuna y obrar con precisión absoluta, podría permitir que Virelia perdurara. Mientras observábamos cómo la lanzadera del oficial del diezmo se elevaba rumbo a las naves en espera sobre la órbita, mi padre se volvió hacia mí. «Lo has manejado con maestría, hija», comentó. «No tenía idea de que hubieras profundizado tanto en el estudio de nuestros recursos». «He actuado en la medida de mis posibilidades», respondí, atenta a conservar el tono protocolario que se espera entre un varón y su heredera. «La pervivencia de la casa Terrán radica en la de Virelia en sí». Mi padre asintió con lentitud. Por un brevísimo instante, creí vislumbrar el destello de las mismas dudas que me habían carcomido, el mismo cuestionamiento de las vetustas costumbres que regían nuestra casa. Pero si existía, se extinguió con rapidez. «Pon en marcha tu estrategia», ordenó. «Tienes plenos poderes para distribuir los recursos necesarios. Recuerda, sin embargo, que el prestigio de la casa Terran ha de preservarse. No podemos mostrarnos débiles ante nuestro pueblo, sobre todo en estos momentos». Incliné la cabeza en señal de acatamiento, consciente tanto de la apertura como de la limitación que me imponía. Podía intentar rescatar a la gente de Virelia, pero no alterar de raíz la dinámica entre ellos y la casa Terran. Aún no, por lo menos. Las semanas subsiguientes transcurrieron en un torbellino de labor incesante. Organicé expediciones extractoras hacia las sierras, guié grupos de recolectores por los bosques, erigí instalaciones de procesamiento para convertir las materias primas en las configuraciones exigidas por el diezmo. Toda la población de Virelia se movilizó, afanándose con urgencia ante la inminente fecha tope. Y en medio de todo ello, sostuve mi vínculo con el dominio justiciero. No por abrazar el papel de piloto de caballero, sino porque precisaba la legitimidad que otorgaba. El pueblo necesitaba contemplar que un vástago de la casa Terrán los dirigía, que sus empeños contaban con el respaldo del poder y el lustre de sus señores. Aun cuando en lo más hondo me rebelaba contra lo que encarnaba el caballero, empleé su carga simbólica para impulsar nuestro empeño compartido. El agobio empezó a pasarme factura. La resistencia perpetua al influjo del trono Mechanicum me dejaba exhausta, con la mente rugiente y punzante tras cada enlace. La pugna constante contra las voces de los difuntos jamás amainaba. Un recordatorio perenne del costo del fracaso y las exigencias físicas de supervisar las labores en todo el planeta llevaron mi cuerpo al borde del colapso. Pero paulatinamente, de forma inverosímil, empezamos a avanzar. Los recolectores, extraían vetas de elementos raros de las montañas. Los recopiladores volvían cargados con sacos de hongos luminiscentes que el Mechanicus apreciaba tanto para ciertos procesos arcanos. Las refinerías funcionaban sin descanso, día y noche, transformando las materias primas en las especificaciones precisas que exigía el tributo. Por supuesto, hubo pérdidas. Derrumbes sepultaron a mineros bajo tierra. Depredadores asaltaron a los equipos de recolección en los bosques más profundos. El agotamiento y la desnutrición debilitaron incluso a los obreros más robustos, incrementando los accidentes y complicando las recuperaciones. Sin embargo, frente a la matanza masiva que habría provocado el tributo original, estas bajas resultaban tolerables. Al menos, eso me repetía a mí mismo.
Con el plazo aproximándose, se hizo evidente que no alcanzaríamos el total del tributo alternativo, aunque solo por un margen de alrededor del 10% por debajo del valor exigido. En condiciones habituales, eso bastaría para activar sanciones imperiales, pero aún tenía una carta final que jugar. Solicité una audiencia privada con el oficial del tributo, que se había quedado en Virelia para supervisar el proceso de recolección. Me recibió en los austeros aposentos asignados en Castel y Terran, con su tableta de datos siempre a mano. No llegaremos a cubrir el valor completo del tributo alternativo, le dije sin rodeos. Calculo un déficit de unos 10%. El oficial del tributo, con sus ojos augmentados, murmuró que el incumplimiento de los requisitos acordados se registraría como... Pero lo interrumpí. La Casa Terran cubrirá la diferencia, declaré. No desde Virelia, sino con nuestros propios recursos. El saldo pendiente se pagará mediante servicio de combate. Era un riesgo temerario. Las casas de caballeros a veces cumplían parte de sus obligaciones con el imperio mediante apoyo militar directo en lugar de tributos materiales. Pero tales pactos solían negociarse con antelación, no como sustitutos de última hora para contribuciones fallidas. El oficial me miró sin inmutarse. Explica, ordenó. Tomé una honda bocanada de aire. Ofrezco mi servicio personal junto al de mi caballero, Righteous Dominion, por un año de campaña bajo mando imperial directo, desplegable según necesidades sin las habituales restricciones de la Casa Noble en cuanto a enemigos adecuados o condiciones de servicio. Era una concesión excepcional. Los caballeros solían combatir al lado de las fuerzas imperiales como aliados honrados, no como unidades subordinadas. Elegían sus batallas con esmero, priorizando rivales dignos que honraran a su casa. Lo que proponía equivalía a servicio mercenario, sin el prestigio ni la autonomía que solían disfrutar los pilotos de caballeros. El oficial realizó cálculos en su tableta de datos, sus dedos moviéndose con precisión inhumana. Tras varios minutos de silencio, alzó la vista. El valor de combate de un caballero errante con piloto experimentado, desplegado sin limitaciones durante un año estándar, superaría el déficit en un 28.4% aproximadamente. Añadió que eso generaría un crédito de tributo para Virelia en ciclos futuros. Asentí. Era mejor de lo que había anticipado. No solo taparía el actual desfase, sino que daría a Virelia un margen para el siguiente ciclo, concediendo tiempo vital para recuperarse del azote. Acepto estos términos en nombre del Departamento Munitorum, prosiguió el oficial del tributo. Prepara tu caballero para el transporte. Partirás con las naves del tributo en 3 días. Había previsto al menos unas semanas para organizar las operaciones del tributo alternativo de forma sostenible, asegurando que los avances logrados no se perdieran con mi marcha. Pero no podía arriesgarme a regatear más. El acuerdo estaba cerrado y Virelia subsistiría. Regresé junto a mi padre con la noticia. Alcides me escuchó en silencio mientras detallaba el arreglo. Al concluir, se levantó de su escritorio y se acercó a la ventana que dominaba el patio inferior. Durante un largo instante, no dijo nada, de espaldas a mí, con las manos entrelazadas a la espalda. «Te has atado al servicio imperial», manifestó al fin, sin consultarme, sin ponderar las repercusiones para la Casa Terran. «No había otra vía para cumplir el tributo», respondí. Y la opción contraria implicaba sanciones imperiales contra toda nuestra casa. Mi padre se volvió hacia mí, con el rostro serio. ¿Comprendes lo que has hecho, Gas? Has puesto un caballero de la Casa Terran, una máquina de guerra con 10.000 años de historia gloriosa, a merced de comandantes imperiales que lo emplearán como cualquier otra arma. Te enviarán contra adversarios indignos, desperdiciarán tus habilidades en metas insignificantes, tratarán a Righteous Dominion como un simple tanque de gran potencia. Lo entiendo, afirmé, y asumo esas consecuencias. Alcides escudriñó mi rostro, buscando algo. Tal vez duda, tal vez temor, tal vez el orgullo familiar que siempre había sido el pilar de la identidad de la Casa Terran. Fuera lo que fuese, no parecía encontrarlo. Bien, dijo al fin. El acuerdo está cerrado y no lo anularé. Pero tenlo claro, hijo, cuando vuelvas, si es que lo haces, ya no serás el heredero de Virilia. Pondré a Marius en tu lugar. Sus palabras me impactaron como golpes reales, aunque mantuve el rostro impasible. Sabía que mi decisión arbitraria traería algún castigo, pero la desheredación era dura, incluso según los rigurosos códigos de las casas nobles. Significaría que, al regresar, no sería más que un simple piloto nocturno, sin poder alguno fuera del fragor de la batalla. «Acepto su veredicto, mi señor», respondí con toda la formalidad debida.
La supervivencia de Virilia justifica el sacrificio. El semblante de mi padre se endureció. ¿De veras?, inquirió. ¿O has cambiado solo una ruina por otra? La gente vive por el momento. Pero, ¿qué pasa con la casa Terrán? ¿Qué hay de 10.000 años de costumbres y prestigio? No tenía réplica que lo convenciera. La brecha entre nosotros era inmensa, nuestras visiones del deber y el honor demasiado dispares. Así que me incliné y me retiré. Me refugié en mis aposentos para ultimar los preparativos del viaje. El tiempo que quedaba se esfumó en un instante. Supervisé los últimos detalles del tributo alternativo, dando órdenes que esperaban sostener las labores en mi ausencia. Informé a los oficiales de la casa, encargados de seguir adelante con el proyecto, y les insistí en el valor de tratar a los obreros con dignidad y atención. Y me conecté una vez más con el espíritu de la máquina del dominio justo en Berelia. El ente mecánico percibió el giro de los acontecimientos, la inminente marcha hacia campos de guerra ignotos. Estaba ansioso, anhelando la carnicería inminente. Noté su apetito oprimiendo mi mente, intentando contagiarme con esa sed de sangre. Pero me mantuve firme, aferrándome a ese estrato en la interfaz, ese rincón de autonomía que había forjado con esmero. Lo necesitaría durante el año venidero. Los mandos imperiales demandarían sumisión absoluta, esa que fluye de forma instintiva en los caballeros cuyos pilotos se funden por completo con sus tronos. Tendría que fingir esa lealtad mientras conservaba suficiente distancia para evitar que el espíritu de la máquina devorara del todo mi esencia humana. Al amanecer de mi partida, me planté en el patio de Castellán Terrán, con el dominio justo elevándose a mi espalda, ya fijado sobre la gigantesca plataforma de transporte que lo llevaría hasta las naves del tributo en espera. Mi padre no se había presentado para despedirme, un último gesto de su rechazo. Pero, para mi asombro, una multitud numerosa se había congregado más allá de las verjas. Eran gentes de los poblados cercanos, mineros y recolectores, operarios de refinerías y jornaleros del campo. Permanecían callados, observando cómo se terminaban los arreglos para mi salida. Sus rostros demacrados por el hambre, sus cuerpos curtidos por el peso del esfuerzo, pero en sus miradas había algo inédito hacia un vástago de la casa Terrán. No era temor ni devoción, sino aprecio, un mero agradecimiento humano. Cuando la plataforma de transporte empezó a elevarse, impulsada por generadores antigravitatorios al límite, la muchedumbre se agitó, no para irse, como yo preveía, sino para postrarse uno a uno, y luego en oleadas se arrodillaron, no en la rigidez protocolaria ante sus señores, sino en la genuflexión profunda que se reserva a santos y redentores. Esa imagen me caló hasta los huesos. Estas personas, que habían padecido tanto bajo el yugo de la casa Terrán, que habían presenciado la matanza de sus pares en el molino de Harrows, que habían soportado el ayuno, el pavor y el abuso del trabajo forzado, me rendían homenaje, no por ser su amo, no por pilotar un caballero, sino porque había batallado por su existencia. Y en ese instante, mientras la plataforma superaba las murallas de Castellán Terrán y enfilaba hacia la órbita, capté la realidad que me y a mis antepasados había eludido durante 10.000 años. Los caballeros de la casa Terrán no eran deidades de acero, ni mensajeros de la equidad del emperador. Éramos meras armas, instrumentos de un imperio que solo estima la vida humana en masa, jamás en lo particular. Los cañones térmicos y las cadenas segadoras, los escudos iónicos y las planchas de adamantium, todo ello servía no para salvaguardar a la humanidad, sino para imponer obediencia, para garantizar que se cumplieran los tributos, que las gentes se mantuvieran sumisas, que la inmensa maquinaria del imperio siguiera girando sin importar el padecimiento humano. Pero no tenía por qué ser así. Aún en las ataduras del imperio, aún con la espantosa unión entre caballero y piloto, cabía espacio para la empatía, para admitir la humanidad de aquellos a los que jurábamos custodiar, para priorizar su bien por encima de las vanas nociones de honor y legado que habían marcado a la casa Terrán durante milenios. Mientras la atmósfera se rareaba en torno al transporte ascendente, mientras Virilia se convertía en una esfera azulada y verde allá abajo, formulé un juramento mudo. Sobreviviría al año de servicio. Resistiría el ansia del espíritu de la máquina por la barbarie. Y volvería a Virelia, no como heredero, no como señor, sino como guardián de verdad. Le demostraría a mi padre, a mi linaje y al mismísimo imperio que la compasión encierra una fuerza inquebrantable, que la moderación alberga un poder genuino. Las voces de Harrows Mill murmuraban su conformidad, y por primera vez desde la masacre no traían agonía, sino determinación.
Sus fallecimientos tendrían sentido si lograba trazar un rumbo innovador para la Casa Terran, si podía garantizar que ningún otro poblado padeciera idéntico destino. El transporte se acopló al navío del Diezmo, una colosal estructura que me transportaría al frente bélico que el departamento considerara más necesitado del fuego de un caballero. Al descender de la plataforma, me recibió un oficial imperial cuya vestimenta lucía el emblema del alto mando del Astra Militarum, caballero Kaz Terran, dijo con tono preciso y expeditivo. Ha sido destinado al grupo de batalla Terminus, despliegue en el sector Charidán, infestación orca designada Behog, duración estimada de la campaña de 8 a 12 meses, probabilidad de supervivencia 30%. Asentí reconociendo los datos. El oficial prosiguió detallando los fines tácticos, la formación del grupo de batalla, la jerarquía en la que operaría. Sin embargo, solo prestaba atención parcial. Mis pensamientos ya se inclinaban hacia los obstáculos venideros, hacia el delicado equilibrio entre la sumisión al mandato imperial y la oposición al ansia sanguinaria de los espíritus mecánicos, hacia el esfuerzo por conservar mi esencia humana ante lo que sin duda sería una matanza a escala industrial. Al finalizar su informe, el oficial me lanzó una mirada intrigada. La mayoría de los pilotos de caballeros que había conocido, explicó, mostraban ya sea afán por el combate o inquietud ante los adversarios concretos que les tocarían. Mi serenidad al aceptarlo resultaba atípica. No soy como la mayoría de los pilotos de caballeros, le respondí. No sirvo por la gloria ni por el prestigio de mi casa, sino por la pervivencia de mi planeta. Pareció desconcertado por esa réplica, pero recobró pronto su compostura profesional. Sus motivaciones carecen de importancia, caballero Terran, declaró. Únicamente cuenta su obediencia a las órdenes. Incliné la cabeza en gesto de sumisión aparente. Que me viera como una rareza, una extravagancia entre los caballeros habitualmente altivos e independientes. Facilitaría mi labor si los mandos imperiales subestimaban mi habilidad para el razonamiento autónomo. Mientras me conducían a mis dependencias en el navío del Diezmo, pasé por las inmensas bodegas de carga donde se guardaba el tributo alternativo de Virelia. Depósitos de minerales purificados, tanques conservantes repletos de hongos luminiscentes y, lo más preciado, los reclutas seleccionados con esmero que se unirían a la Guardia Imperial, muchachos y muchachas que quizás hubieran sucumbido al hambre en Virelia, pero que ahora encaraban una forma distinta de fin en campos de batalla lejanos. Me detuve a observar cómo los funcionarios del Munitorum los procesaban. Sus identidades y procedencias anotadas, sus físicos evaluados por aptitud, sus psiques escrutadas en busca de desequilibrios o disidencias. Parecían aterrados, y con razón. Pocos saldrían vivos de su periodo de servicio, pero durarían más que en una Virelia famélica, y siempre existía esa remota posibilidad de que algunos cumplieran su deber y regresaran, aportando destrezas y vivencias que pudieran enriquecer su mundo natal. Eso era, al menos, lo que me repetía al alejarme de la escena. Otra justificación, otro pacto con la cruda verdad del imperio. Pero era lo único que podía brindarles, lo máximo dentro de los límites del orden en que había nacido. Cuando el navío del Diezmo abandonó la órbita e inició su trayecto hacia el sector Charidán, me situé ante un ojo de buey y contemplé cómo Virelia se perdía en la negrura. A esa distancia, la plaga resultaba imperceptible. El padecer de su gente se convertía en una noción etérea. Sería sencillo ignorarlo, sumergirme en el ciclo de guerra y obligación que me aguardaba. Muchos pilotos de caballeros hacían precisamente eso, hallando sentido en el combate perpetuo, en la unión con sus máquinas, en la rotunda simplicidad de aniquilar a los enemigos del emperador. Pero las voces de Harrow's Mill no me permitirían el olvido. Me acompañarían a lo largo de las refriegas futuras, como un recordatorio incesante del precio auténtico por la subsistencia del imperio, como un reto permanente para hallar un sendero superior, aún en un entramado que repudia la mera idea de progreso. Me aparté del ojo de buey cuando Virelia se desvaneció de la vista, engullida por la inmensidad del cosmos. Delante se extendía un año de contienda, de pugna contra hostiles externos y el espíritu mecánico de dominio justiciero. Más allá, un retorno incierto a un planeta y una casa que tal vez ya no me acogieran. Pero había tomado mi decisión. Los cañones térmicos de dominio justiciero aún dispararían. La Sierra Reaper seguiría cegando a los adversarios del imperio. Seguiría siendo un caballero de la Casa Terran, un instrumento de devastación colosal, pero emplearía esa fuerza con conciencia de su tributo, con veneración por las existencias que tocaba, con el fin de salvaguardar en vez de someter.
Y quizás, en esa sutil distinción, podría empezar a alterar el verdadero sentido de ser un caballero. Lejos de encarnar un dios forjado en metal o un mensajero del veredicto, se erigía como un auténtico protector de la especie humana. No a través del temor, sino de una admiración profunda y sincera. No demandando obediencia, sino resultando merecedor de ella. Se trataba de una ilusión vulnerable, propensa a romperse ante la carga de 10.000 años de usos ancestrales o las presiones inagotables del imperio. Aún así, era mía, y la custodiaría con la misma vehemencia que el mandato justo me resguardaba, la fomentaría con el esmero que los sacristanes dedicaban al alma mecánica, la mantendría a salvo con la tenacidad que la casa Terran empleaba en salvaguardar su prestigio. Pues en esa ilusión no solo reposaba el destino de Virelia, sino la esencia misma de la casa Terran. Y quizás, en un grado sutil, una visión de lo que el imperio podría llegar a ser si recordase que su misión trascendía la simple permanencia, abarcando la defensa de aquello que volvía a la humanidad digna de perdurar en la primera era de hielo.